Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos. En el capítulo número 15 nos encontramos ahora, también un capítulo bisagra, conflictivo, después que los apóstoles habían pregonado el evangelio, habían llevado el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles, y había gozo, alegría, esa satisfacción que vieron los apóstoles, que por la mano de Dios ellos hacían milagros, señales, prodigios, y predicando el evangelio, aquellas personas también quedaban llenas de gozo, de alegría, de satisfacción. Y la obra más importante que el Señor hace en cada uno de nosotros es el perdón, sentirse perdonado, sentirse acogido por nuestro Dios, a sabiendas que hemos sido recibidos por el Padre como hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo. Esto es lo que la Escritura nos los deja. Pero después de ese gozo, esa alegría, esa satisfacción que sentían los discípulos, empieza a surgir un problema. Los discípulos entonces tienen que ir a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, a plantear un problema que se había observado entre ellos mismos, que venían algunas personas de los judíos y empezaban a decirle a los hermanos convertidos que tenían que hacerse los rituales y cumplir así la ceremonia que se le habían dado a Moisés de la circuncisión para poder ser salvos. Algunos creyentes, estos que venían de Judea, enseñaban esto, a circuncidarse, al rito de la ley para poder ser salvos. Esta enseñanza chocaba con lo que Dios había estado haciendo en el ministerio de Pablo y de Bernabé entre los gentiles. Acuérdense que también que esta era una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a ellos cuando llegaba a la sinagoga, que lo que por la ley de Moisés no pudiste justificarte, ahora es justificable. Cada ser humano se justifica por medio de Jesucristo, no por las obras de la ley. Ahora, si bien es cierto, vamos a ver algunos capítulos, algunos versículos que señala pues la ley acerca pues de este problema que ellos estaban suscitando, y también tenemos que dar la palabra de donde también cuando nosotros tenemos un conflicto, cuando nosotros vamos a tener una discusión cristiana acerca pues de un tema, nosotros no solamente vamos a poner nuestro argumento, sino también que vamos a poner el argumento de la otra persona que está en una posición quizás que nosotros creemos errada, también tomando la raíz de donde él acoge a su pensamiento y se aferra a su idea que él tiene. Dice que entonces también vamos a ver acá en el Concilio de Jerusalén se convoca para resolver este conflicto. Se ven los principios clave: tomar en cuenta la autoridad de la iglesia, el conocimiento de Dios que conoce los corazones, la justificación por la fe, la gracia y la limpieza de corazón. Pero también más adelante vamos a ver también que el apóstol Pedro, después que él termina su discurso, entonces se va a colocar Jacobo como una piedra fundamental para establecer las bases de lo que se ha dicho y se ha pensado por medio de las escrituras. También se ve que algunas de las leyes del Antiguo Pacto tenían un propósito ceremonial, pero no todas eran exigentes para todos los creyentes. Entonces este pasaje nos ayuda a entender cómo la redención en Cristo libera del cumplimiento obligatorio de la ceremonia para quienes creen, y cómo la iglesia maneja las disputas teológicas dentro del cuerpo del Señor. Es importante porque no es tirándonos, dividiéndonos. Fíjese que ellos no quedaron divididos, quedaron en armonía, pero siempre citando a la escritura y tomando en cuenta también la voz de cada uno de ellos que participaran, no la voz nada más que de algunos líderes o de las figuras, sino que también por eso que se han establecido reuniones en las iglesias para tomar un consenso y también así de este consenso llevarlo a cabo a cada uno de los creyentes y ser aprobado. Y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice el primer subtítulo: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y también por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este tema, de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Señor, por eso te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra que hemos leído, Señor. Hemos leído, mi Dios amado, y hemos concluido con este poderoso pensamiento, Padre amado, que todos se llenaban de gozo, de alegría, Señor mi Dios amado, porque tu mano estaba con ellos. Hacían señales, prodigios, maravillas, Señor mi Dios amado, ya que estas señales, estos prodigios, estas maravillas, Señor, no era para darle a entender a aquella gente que tú eres un Dios nada más que sanador, Señor, o proveedor, sino que todas estas cosas, mi Dios amado, que tú nos das por tu amor, por tu misericordia y porque las necesitamos, Señor. Pero también con el fin de que nosotros podamos verte y conocerte, Padre amado, porque también nosotros sabemos que somos una raza caída, Padre amado, que necesitamos la liberación, el perdón y la restauración por medio de la prédica de tu palabra, Señor, de tu evangelio, Señor, que nos dice claramente que Jesucristo es nuestro sustituto, que Él se puso en la cruz del Calvario para sustituirnos a nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad y por nuestra incapacidad, Señor, de justificarnos a nosotros mismos, ya que tú eres un Dios santo, justo, pero también eterno, Padre amado, porque si la salvación, Señor, mi Dios amado, fuese por obra, tendríamos que estar haciendo obra por la eternidad. Y nunca alcanzaríamos entonces, Señor, dar el pago, Padre amado. Señor, cuántas personas buenas nosotros vemos hoy en el mundo que ayudan a los pobres, ayudan, Señor, a mucha gente, pero no vemos que nadie, Señor, le da un castillo o una mansión por sus buenas obras, Señor, sino que solamente son reconocidos. Muy pocos, Señor, vemos que son recompensados de una manera tan poderosa que nosotros vemos aquí en tu palabra, como tú lo haces con nosotros. Entonces tú no nos das las cosas, Señor, mi Dios amado, porque nosotros, mi Dios amado, obramos. Tú nos las das por la gracia, porque tú eres un Dios eterno, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor, mi Dios amado, porque lo dice tu palabra, que tú nos das todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Cuando nosotros nacemos, Señor, disfrutamos todas las cosas, disfrutamos este mundo, esta tierra, Señor, tu creación, que la hiciste con tu mano, algo, Señor, mi Dios amado, impagable por cada uno de nosotros. Nadie puede pagar, ni nadie puede contar, Señor, mi Dios amado, todo lo que tú has hecho en este universo. Aún así nosotros los, Señor, mi Dios amado, seres humanos, lo disfrutamos, lo contemplamos. Muchos han hecho aparatos para ver las grandes estrellas, Señor, las maravillas y todas las cosas que tú has hecho. Ese es un disfrute, Señor, que es gratuito.
Señor, por eso, Señor, mi Dios amado, nosotros debemos entender y comprender que más grande es la obra de salvación que tú has hecho en la cruz del Calvario, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hemos leído la palabra de Dios, hemos leído pues que es poderoso lo que Dios ha hecho, cómo Dios trató con los gentiles, con todas aquellas personas. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no podéis ser salvo. Entonces fíjese que la ley en Levíticos, en el capítulo número 12, verso 3, mandaba a que el hombre, cuando tuviese un hijo, la pareja, el matrimonio, al octavo día se circuncidase al niño. Fíjese entonces que los gentiles ni siquiera conocían estas leyes, ni tampoco conocían la palabra. Entonces nosotros cuando actuamos por la fe, porque la fe viene a nuestros corazones por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo iban ellos a actuar por la fe si ellos no conocían eso ni eran instruidos? ¿Y cómo cree que se va a instruir todo este poco de gente en menos de unos meses? Entonces también vemos como este conflicto de la circuncisión que hemos visto, entonces es uno de los problemas que entra la iglesia primitiva. Hemos visto entonces que también la ley ha sido dada para los judíos y no para los gentiles. Entonces estos puntos son muy importantes. Dice Levítico, hemos leído capítulo número 12 verso 3, que al octavo día el niño tenía que ser circuncidado. Es un ritual ceremonial de la ley que cumplían los israelitas, pero Pablo argumenta que la ley no debe imponerse como requisito universal para salvación. También vemos otro punto: Dios conoce los corazones. La justificación es por la fe. Hemos visto también acá que el apóstol Pablo, cuando entraba a algunos de los sinagogas, los sitios donde los judíos estaban, él les decía que por la ley de Moisés ellos no se justificaron nunca, y que Dios viene a hacer la justicia, y la justificación es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, una obra poderosa para salvación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver hoy día todo esto que nosotros vemos y entendemos en la palabra de Dios? ¿Cómo lo veían ellos y cómo ellos ahora van a quedar claros? Entonces, ¿por qué creen algunos creyentes y hoy día insisten en que hay personas que tienen que guardar hasta la circuncisión para poder ser salvo, para que ser acogido por Dios? Entonces, ¿cómo reveló Dios con esta controversia a la gente la ceremonia de la ley? ¿Cómo le reveló en su mente y en su corazón por medio del evangelio que eso ya había sido cosa pues para ellos, y también para ellos ya tampoco era requisito para salvación? Porque algunos también judíos que no practicaban ya el judaísmo, también se le derramaba el Espíritu Santo, y muchos judíos ya que estaban fuera del pueblo de Israel, muchos ya ni siquiera guardaban la ley, estaban en desobediencia, y aún así Dios también los acoge en Cristo Jesús. Entonces también todas estas cosas son poderosas y maravillosas. Entonces nosotros vemos cómo Dios actúa también por medio de las autoridades. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeñas con ellos, se dispusieron que fuesen a Jerusalén. Fíjense que también Dios le da en su mente y en su corazón una salida de ir a las autoridades. No podemos pasar por alto las autoridades, y también, como habíamos dicho, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros también tenemos que dar el ejemplo de unidad y de orden y de reconocimiento, porque así como nosotros queremos que a nosotros cuando prediquemos el evangelio lo vean con autoridad, lo vean con poder, también nosotros tenemos que dar testimonio y dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha mandado a hacer, que seamos uno en Cristo Jesús. Pero aparte que somos uno, reconocemos que tenemos muchos miembros, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo número 12, que nosotros somos un cuerpo, pero como el cuerpo es uno, pero no está exento de muchos miembros, y también tiene una cabeza que piensa, y tiene muchos miembros que son importantes, como el cerebro, los ojos, los oídos, los sentidos, que son
bases importantes para que el cuerpo pueda hacer las cosas armónicamente por medio de la vista, del oído, del tacto y también expresar. Entonces fíjese que aunque estos órganos tienen muchas cosas que no se pueden ver, son importantes, aunque las cosas que están por dentro y están injertadas en la cabeza y que son pequeñas, que son microscópicas, que no se ven, son importantes. Entonces también hay miembros dentro de la iglesia que aunque no sean muy reconocidos, son importantes porque también son parte del cuerpo de Jesucristo. Así que todos somos llamados y todos tienen que ser verdaderamente tomado en cuenta. Así que ellos van también y no solamente resuelven el problema como ellos se acreditaban o se podían haber acreditado tener la autoridad y el poder, porque ellos eran que le habían predicado a los gentiles, sino que ellos se volvieron a Jerusalén y se reunieron también con los ancianos, los apóstoles, los de que en un principio Dios ha puesto las bases para el evangelio. Y dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjese que primeramente en Hechos acá el escritor dice fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, para que vean que no solamente se tomó en cuenta a los apóstoles y a los ancianos, sino que primeramente la iglesia, porque somos un cuerpo y dentro del cuerpo están los ancianos, están los apóstoles, están los predicadores, están. Entonces no saltemos la realidad, porque hay personas que hoy día se quieren reunir, pero solamente aquellos que tienen autoridad dentro de la iglesia, sin tomar en cuenta a los otros creyentes, y eso no es así, porque nosotros cuando estamos dentro de un país y los gobernantes toman una decisión, la toman es porque el pueblo los ha puesto, no ellos al pueblo. Entonces nosotros no estamos acá como en el mundo. Nosotros estamos acá porque Dios nos ha puesto a nosotros acá, pero nos ha hecho un pueblo y el pueblo es quien nos reconoce. Y el pueblo es entonces quien da testimonio de esta autoridad. Aunque sea inverso, no es el pueblo quien establece las autoridades dentro de la iglesia, sino es Dios, pero sí es el pueblo que da testimonio que Dios las ha establecido, porque nosotros vemos lo contrario. En el mundo, Dios toma a la muchedumbre, como lo dice el libro de Daniel, que la muchedumbre que tipifica las aguas del mar o las aguas de muchos ríos, que tipifica la muchedumbre, ellos colocan a los gobernantes, pero después muchos gobernantes se hacen oídos sordos a la población que lo puso allí, en las necesidades, en lo que ellos requieren, en hacer el buen suministro de los bienes y servicios, de las riquezas que tiene el país. Entonces ellos quieren hacerse como Pilato después, lavarse las manos y no importarle el pueblo, después que el pueblo los ha colocado. Entonces acá también, ¿por qué Dios nos ha colocado a nosotros dentro de una congregación? Para que nosotros tengamos un liderazgo o seamos parte de una iglesia, para que también nosotros seamos reconocidos. Aunque nosotros también quizás no tengamos un liderazgo, nosotros también debemos de tener voz y voto, no lavando las manos o hacernos la vista gorda. Y si más aún tenemos un liderazgo, no debemos de entonces tomar en cuenta nosotros mismos, sino también tomar en cuenta el pueblo, a sabiendas que Dios nos ha puesto para ser servidores del pueblo, no de nosotros mismos. Y dice también el libro de Hebreos que los que están en esta posición, que no sean entonces como que ellos son los que van a establecer como un yugo a la iglesia, sino más bien que sean personas de paz, de amor, de acogimiento, y también que le den sabiduría y entendimiento al pueblo, porque dentro de la iglesia tú aprendes a cómo resolver los problemas, también tú aprendes a cómo resolver los problemas dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio y dentro también de tu comunidad, porque tú puedes ser llamado por una comunidad de vecinos para resolver un problema, y eso te lo enseñan dentro de la iglesia con amor, sin gritería y sin grosería, sin palabras que puedan herir y sin palabras que puedan excluir. No es una política, pero es la palabra y la verdad que nos enseña. Entonces, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Fíjense que la ley entonces reconocía a los hijos
de Abraham como el pueblo, pero era un pueblo en la carne, como habíamos hablado en Romanos capítulo número 2. El apóstol Pablo va a decir que no son los hijos de Dios los que son hijos según la carne. Acuérdese que aquí ahora son hijos según el Espíritu Santo, y nosotros tenemos una circuncisión, lo habíamos leído desde el principio, la que es del corazón, la que es hecha por el Espíritu. Si usted no ha visto los demás devocionales, en un principio dimos esta doctrina, que los hijos de Dios según la carne eran los que pertenecían del linaje de Abraham y habían hecho la nación, pero es por la fe los que llegaban a ser hijos de Dios según el Espíritu y estaban en el seno de Abraham. No obstante, nosotros podemos ver un ejemplo muy claro. Y habíamos dado la palabra, aquella parábola que Dios habló por medio de nuestro Señor Jesucristo, del rico y Lázaro. Eran integrantes, eran personas que pertenecían al pueblo de Israel. Uno era rico y el otro era pobre. Esto no quiere decir que el evangelio sea nada más que para los pobres, pero hay personas que porque son ricos son arrogantes. Eso lo vemos también y lo hemos explicado, porque habían dos personas ricas también, al que el Señor se llegaron a ellos y el Señor llamó y le habló. Como el joven rico despreció al Señor por su riqueza, pero también vemos a Zaqueo, que era rico y hizo todo lo contrario. Antes que el Señor lo llamara al arrepentimiento, él mismo dijo: yo le voy a dar cuadruplicado, como decía la ley, a los pobres lo que yo le he robado. Entonces dejamos esto claro, que el evangelio ni es para pobre ni es para rico, es para todo aquel que crea. Pero nosotros vemos que del mismo pueblo de Israel habían personas que iban a la condenación y habían personas que iban al seno de Abraham. Entonces fíjese que siempre se ve claro en las escrituras que la salvación no es por pertenecer al linaje judío, sino que es por pertenecer al linaje espiritual, al que es escogido. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac, porque Abraham tuvo muchos hijos según la carne. Y si hubiese sido la salvación según la carne, entonces los hijos de Abraham que tuvo con Cetura, entonces también hubiesen sido salvos, aquellos que estaban en la región de Madián. Y quizás, no sabemos, también cuántos descendientes tuvo también Abraham por Ismael. Bastante. Hoy día vemos cómo después vemos en el mapa cómo muchas personas se acogieron alrededor de Israel, porque los hijos también de la esclava querían también la herencia, pero el Señor le dijo: no, la herencia es por medio del linaje que viene de Isaac. Pero en Isaac también, para ser salvo por medio de la fe, era el requisito y sigue siendo el requisito. Así que esto tenemos que dejarlo claro. Entonces, que hay personas que confunden esto porque piensan que por ser del linaje judío, y cristianos y judíos hoy día piensan que ellos van a ser salvos y tienen una brecha más importante o más. Ahora, lo hemos dejado claro también. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3 dice: pero ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, el judío tiene una ventaja, que conoce la palabra, y es por eso que ellos iban primeramente a la sinagoga. Pero es una ventaja de fe y de claridad para entender el mensaje de la palabra y para que por la fe se active más rápido y puedan creer al Señor, porque dice: a los suyos vino, pero lamentablemente, dice la escritura, a los suyos no le recibieron. Entonces vemos claro que no es por el linaje, ni tampoco porque muchas personas conozcan mucho la palabra de Dios y lean mucho la Biblia, porque quién más que esta gente conocía la palabra pero no llegaron a la salvación, porque por la dureza del corazón querían justificarse por sus propias obras. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Entonces fíjese, Dios escogió a Pedro como un instrumento, y lo vemos en Mateos capítulo número 16, donde Dios dice que a través de Pedro van a venir las llaves de la puerta del evangelio. Él va a traer con la puerta del evangelio, que es la puerta, que es Cristo, va a dar el mensaje, que es la llave que abre esa puerta para que entren los gentiles. Aún que la palabra diga que a él le va a dar las llaves del reino, las llaves no es para allá arriba, la llave es aquí abajo. Hay personas que piensan que se van a morir y cuando lleguen allá Pedro va a tener una llave que le abre el cielo, y la llave es la prédica del evangelio, y Dios es quien escoge aquí a las personas para que se le predique la palabra, y entonces Dios es quien los escoge también para que entren al reino, pero por medio del evangelio. Entonces
Él fue solamente el instrumento. Y Dios, que conoce los corazones, no nosotros los hombres, nosotros predicamos el evangelio, pero Dios es que conoce el corazón. Así que, amado amigo, amado hermano, si Dios te está haciendo llegar este mensaje, es porque Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón y también el mío. Y dice que en la Biblia, en Jeremías capítulo número 17, que no hay ningún corazón bueno, que el corazón del hombre siempre tiende al mal y es malo. Dice el apóstol Pablo más adelante, para resumir todo lo que la Biblia dice acerca del hombre, que la carne y la sangre no pueden obedecer el evangelio, no pueden obedecer a Dios, no pueden obedecer a la voluntad de Dios, porque no puede, porque está esclava y muerta por el pecado. Entonces, por eso que nosotros somos resucitados espiritualmente para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios es el que conoce el corazón, pero de antemano ya la palabra te lo declara, que como dice Jeremías, que el corazón del hombre es perverso, y quién lo conocerá. Entonces ni nosotros mismos lo conocemos, sino que Dios conoce los corazones. Y dice, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces Dios dejó ese testimonio claro, que Dios hizo una obra en la mente y en el corazón de ellos para salvación, y ellos mismos empezaron a dar testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que del mismo corazón de los creyentes salía un testimonio dado por Dios, no dado por Pedro ni por ellos mismos, porque ellos mismos ni siquiera entendían ni sabían que el evangelio le iba a llegar a ellos. Más bien vino un ángel en la casa de Cornelio y le dijo, mira, trae a Pedro. Entonces todo eso lo hizo Dios, y cuando el hombre lo confesó por su boca y se lo dijo a Pedro, mira, yo estaba aquí a esta hora y estaba orando y vino un ángel. Ese testimonio no era de él, sino de Dios. Dios fue que hizo todo esa atmósfera, Dios fue que hizo todo ese testimonio. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe los corazones. El problema del hombre está en el corazón. El problema del hombre está en el corazón. Si tú quieres ponerle un punto a esta parte que estamos hablando, entonces el problema del hombre, mi problema está en mi corazón. Mi corazón tiene que ser purificado, lavado, e incluso fíjese cómo dentro del evangelio hay personas que se levantan por conforme a su corazón, conforme a sus ideales, y es donde Dios va a actuar acá. Es donde vemos que Dios actúa aquí en Hechos capítulo número 15 por medio del Espíritu Santo para hablar la verdad y lo que es conforme a la palabra. Así que el corazón también, cuando es halagado por el hombre halaga a otro hombre, entonces el hombre es como cuando nosotros, Dios, mira, se infló de corazón, entonces anda hinchado con el pecho inflamado, porque el corazón lo engaña. Entonces la palabra de Dios nos habla claro. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley es un yugo, porque te da a dar muchos rituales que tampoco son espirituales y tampoco justifican. Entonces viene Jesucristo, se coloca en la cruz, que es la piedra angular que le faltaba a la ley para ser cumplida. Entonces ahora en Cristo Jesús nosotros hemos cumplido la ley. Cristo ha cumplido la ley. Como nosotros estamos en Cristo, ahora guardamos la ley espiritualmente. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Entonces fíjense que es por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice el apóstol Pablo en los Efesios, en el capítulo número 2, verso 8. Entonces toda la multitud cayó toda la multitud. La multitud oyó y vio la autoridad de Pedro, y vio que también Pedro dijo que el testimonio no era de él, sino que era testimonio de Dios. Entonces, al oponerse a lo que Pedro estaba haciendo, podrían estar entonces dentro de la misma iglesia como estaban los judíos, persiguiendo a Cristo. Entonces, si Cristo había hecho eso y había tomado a Pedro como instrumento, los que se levantaran en contra de Pedro se estaban levantando en contra de Dios y de su Cristo. Ellos entendieron eso, por eso que callaron. Es por eso que cuando nosotros predicamos el evangelio hay personas que quieren cuestionar y decir, Jesús no lo dijo así, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Y nosotros vemos cómo los apóstoles predicaron el evangelio, pero también lo dejaron escrito. Y como fueron las cosas, ellos la escribieron, y ellos no dicen ahí, bueno, yo creía que esto era así, yo le dije a Cristo, no, ahí está todo. Y entonces es la palabra, porque si Cristo nos estuviera predicando, ¿quién lo cuestionaría? ¿Quién le diría esto es así, esto es asado, esto puede ser así? Porque Jesucristo es que sabe todo. Entonces nosotros tenemos que callar y creer y obedecer.
Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjense que todas las señales, maravillas, eran tomadas en cuenta. No solamente llenar el Areópago, no solamente predicarle a toda la ciudad, sino que habían personas que eran desconocidas y también recibieron la palabra de fe y de amor. Personas que no había mucho escándalo, no eran muy conocidas, y personas que daban buen testimonio de la palabra. Así que todo es tomado en cuenta por Dios. No simplemente nada más que lo que impacta multitudes, sino lo más pequeño. Entonces, es importante saber esto: la salvación por gracia, por fe, no por obra, ni de la ley ceremonial. Dios obra con justicia. Conoce los corazones, no hace acepción de personas. Habíamos dicho esto también, que Dios hizo de los dos pueblos uno solo, y que ya ese pueblo que era dividido por la ley, por la circuncisión, fíjese que ya esos obstáculos ya habían sido rotos. Ya Dios veía a los gentiles como veía también a los judíos. No hay ninguna preferencia. El apóstol Pablo nos lo deja claro en el libro de Romanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no está aquí ahora un bando luchando contra otro y Dios poniéndose de un lado más de otro. No, Dios ahora a todos los ve, como dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora Dios ama y sigue amando, y amó a todos siempre por igual. Lo que pasa es que el hombre es quien le da la espalda a Dios. Ahora, Dios obra con justicia. Entonces es la justicia de Dios, no la del hombre. La autoridad de la iglesia es necesaria para resolver las disputas doctrinales y mantener la unidad. Entonces estas disputas que están dentro de la iglesia, entonces también tiene que tomarse en cuenta toda la iglesia. La gracia entonces prevalece sobre las imposiciones humanas, y esa gracia es lo que une verdaderamente al pueblo de Dios. Fíjese entonces que hubo unión. Así como Pablo y Bernabé ofrecieron testimonio ante los apóstoles y a los ancianos, y se confirmó que los gentiles no debían llevar el peso de la ley ceremonial, nosotros también estamos llamados a vivir en libertad en Cristo, actuando con fe, obediencia, sin carga con lo que Cristo ya nos quitó. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: si yo edifico las cosas que Jesucristo destruyó en la cruz del Calvario, transgresor me hago, porque todas esas cosas que Jesucristo destruyó no las puedo volver a traer a la luz, porque para eso Jesucristo las destruyó en la cruz, dice el apóstol Pablo, y quitó el yugo de separación que había entre judíos y gentiles, pero también entre judíos y Dios. Porque ¿por qué estaban la gente en el seno de Abraham? Porque había esa pared intermedia y se rompió el velo de arriba hasta abajo, dando la entrada a todos como un mismo y solo hombre, un mismo pueblo. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice: vosotros los gentiles que antes. Entonces él no le dice como iglesia, sino le dice como gentiles, como pueblo gentil, como gente del burgo que eran vistos como perros. Ahora Dios ha hecho de esos dos pueblos uno solo y llama a todos para que se arrepientan. Porque el mensaje, aunque era dado para la sinagoga, también eran dados para los gentiles. Vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Una palabra poderosa, hermosa y maravillosa, que nos deja claro pues cómo el propósito de Dios también hoy día se lleva a cabo. Hoy día Dios sigue haciendo maravillas, sigue haciendo prodigio, milagro, pero también nosotros debemos de reconocer, como hablamos por acá, todo lo que Dios hace a diario. Todo lo que Dios ha hecho, su creación, la capacidad de nosotros ver, oír, la capacidad de nosotros desgustar, tener familia, tener un trabajo, la fuerza, el vigor que Dios nos da, el gozo, la alegría. Cuando estamos tristes, Dios viene y nos da alegría. Cuando estamos alegres, viene tristeza. Y así nosotros vemos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y son necesarios todas estas etapas y todos estos procesos que pasamos para que nosotros veamos que la mano de Dios es la que actúa dentro de nosotros. Que algunos no lo reconocen, pero nosotros, los que tenemos la palabra de Dios, tenemos que reconocerla. Ahora, ¿por qué predicamos? Por eso mismo, porque hay unos que no reconocen la mano de Dios, para que abran los ojos por medio de la palabra y entonces empiecen a glorificar al Señor, como empezaron a glorificar estos gentiles por las maravillas y las señales que Dios hizo en sus vidas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Señor, qué bueno y maravilloso es sentirse perdonado y acogido como tu Hijo, Padre amado. Señor,
Los pensamientos también vemos que son eternos, Señor. Nosotros tenemos muchos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, desde niños que no se han borrado. Conocemos hasta el nombre de nuestras madres, hasta el alimento, Señor mío amado, que tú nos suministraste cuando niños, Señor. Quizás hasta nuestros vecinos, hasta donde nosotros vivíamos, Señor. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos, Padre amado, que tú eres un Dios eterno, poderoso, pero que entre esa eternidad tú nos escogiste para salvación, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor mío amado. Gracias, Padre. Gracias, porque son tantas cosas que a veces nosotros no entendemos ni podemos comprender, porque la ciencia hasta ahora, Señor mío amado, no sabe, Señor, cómo los pensamientos, las cosas que pasan, quedan guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nosotros tenemos un espíritu, Señor mío amado, un alma que no puede ser, mío amado, experimentada por la ciencia. Porque los mismos científicos, Señor, cuando experimentan algo y tienen una memoria, la guardan en su mente, en su corazón, y ni siquiera ellos pueden hacer un experimento como eso se guardó. Señor, mi Dios amado, nadie puede hacer un experimento como, Señor, mi Dios amado, las imágenes que nosotros vemos quedan impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y quizás muchas de esas imágenes nos pueden dejar esclavos, Señor, porque a veces, Señor, cuántas personas han visto cuando un, Señor, delincuente ha matado a la mamá, ha matado a su hermano y no puede dormir con esas imágenes. Y tú vienes y haces una obra grande y poderosa y los libera, Padre amado. Cuántas personas han sido abusadas, violadas, Señor, mi Dios amado, maltratadas, pero cuando vienen a nuestro Señor Jesucristo, ese pecado es roto, el perdón viene, y todas esas imágenes que están en la mente de pecado, de maldad, personas que han sido, Señor, ladrones, que han sido matones, Señor mío amado, que han estado en la droga, prostituta, Padre amado, que no han respetado el templo, que es el cuerpo, sino que lo han puesto al servicio del diablo, Señor, y de todos sus pecados. Señor, tú nos has liberado y ahora nos has dado vida eterna y vida en abundancia, Padre amado, porque eso es lo que tenemos que reconocer, Padre amado, que somos pecadores, porque muchas veces nos ponemos, Señor mío amado, altivos, que creemos que somos merecedores, y porque creemos que estamos dentro del evangelio somos más santos que los demás. El apóstol Pablo lo dijo bien claro: no olvidemos que estamos en este mismo cuerpo pecaminoso y que Dios nos escogió por la gracia, que no somos más que los que están por allá caminando, aunque no reconozcan al Señor. Pero el apóstol Pablo lo dijo en los Romanos: ¿qué somos nosotros? Que hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Pero ¿de dónde vinimos nosotros? ¿Qué somos nosotros para que seamos altivos? ¿Qué éramos? ¿Y de dónde Dios nos llamó? El apóstol Pablo se lo dice a los Efesios: nosotros éramos lo mismo que los demás. Estábamos en tiniebla. Estábamos muertos en delitos y pecados. No merecíamos sino solamente la condenación. Y Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que ahora tomamos en cuenta también a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Que no seamos arrogantes. Que no nos veamos más santurrones que los demás. Sino que seamos obedientes a la palabra, con amor, con justicia. Y que no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Para que así seamos instrumentos en las manos de Dios. Y no en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Haciéndonos jueces como se hicieron estas personas. Que ellos pensaban que ellos eran los únicos merecedores y que los demás eran perros. Señor, ayúdanos, Padre amado. Rompe las cadenas también dentro de tu pueblo, cuando nosotros queremos ser arrogantes y queremos nada más que la bendición para nosotros mismos. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.